Hola, estamos aquí para hablar de lo que va a llegar próximamente en el podcast. No sé en qué orden se publicarán, pero tengo noticias de lo que vamos a hablar muy prontito. Primero, de equipo, de cámaras que nosotros llamamos cámaras de sport, porque he recibido una nueva GoPro que quiero desempaquetar con vosotros y ello nos da oportunidad para hablar de qué es el mejor uso que se puede hacer de este tipo de cámaras. Lo siguiente es que me gustaría muy pronto poder compartir con vosotros un podcast acerca de la estructura de la historia. He insistido ya muchísimo, o bastante, pero quizá no suficiente, acerca de que lo más importante en un documental es la historia. Todas las historias tienen un arco, tienen una forma de desarrollarse, porque entre los humanos necesitamos ciertos datos, cierta información para poder poner la historia toda junta, para poder comprenderla en nuestra cabeza. La más simple de las estructuras para una historia es lo que llamamos una historia en 3 actos. Una historia que tiene un principio, tiene una parte media donde se desarrolla la historia y un final. En el principio normalmente conocemos al protagonista. En la parte media sabemos qué le pasa, qué problemas tiene o qué necesita alcanzar, qué necesita hacer. En la última parte, en el tercer acto, conocemos qué le ha sucedido al protagonista, cuáles han sido las consecuencias de lo que le haya pasado y conocemos el desenlace. Hoy en el cine, en la televisión, en documental, en los medios, se consideran las historias de 5 actos. Todas las películas que veis, la mayoría, el 99.9% de las películas que veis, tienen 5 actos. Vamos a hablar de los 5 actos porque lo encontraréis muy interesante, dónde cambian los actos y por qué, cómo relanzan la historia para capturar la atención del espectador. El arco de la historia, en 3 o en 5 actos, pensarás o piensan algunos que no importa en un documental. Sí importa. Hay ciertas condiciones necesarias para contar bien una historia y es bueno saberlas. El tercer tema que me gustaría tocar es cómo hacer la investigación, el research para un documental. Por último, quiero invitaros a suscribiros. Ello me ayuda enormemente porque así puedo invitar a mejores profesionales para que nos cuenten cómo hacen sus películas, cómo hacen sus documentales y a acceder a lugares donde normalmente no tienes acceso con una cámara. Es fundamental considerar todas estas historias, pues te van a llevar a hacer un mejor documental, a hacerlo más deprisa, a hacerlo más efectivamente. Por supuesto, se aprende haciendo documentales. En la universidad, a los estudiantes de primer año les pedíamos, lo primero, les dábamos una cámara y les pedíamos que hicieran un documental, una pequeña película basada en historias de la realidad de 4 minutos. En 4 minutos es muy difícil completar el arco de una historia. Es algo que me gustaría que intentaseis si estáis siguiendo el podcast, si os interesa hacer documentales, si queréis aprender. Incluso estoy dispuesto a que me escribáis al podcast y me enviéis o me digáis dónde habéis alojado vuestras películas y os haré una pequeña crítica positiva siempre. Siempre es positivo hacer cosas que salgan bien o salgan mejor. No importa, lo importante es hacer. Nos vemos muy pronto.